Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mm, Bien, todo bien. Esta semana, la anterior no estuve bien. Fue Ok, una semana platícame qué fea. pasó. Mm, Pasaron muchas cosas, pero había quedado como, eh, ves que te dije que no había podido como darme ese tiempo para salir conmigo mismo. Ujú. Y hace martes dije, voy a salir. Y salí. Había un lugar que había visto cuando ya tenía tiempo y pasé hace una semana y ya no estaba el lugar. Me saqué como de onda Ok, y entré como en esa parte de la ansiedad, como de no saber qué show, y me empecé a sentir muy ansioso. El dolor físico me libera un poco de esa ansiedad, de lo que siento. ajá, Y decidí ir a perforarme, 2 perforaciones. No sé, entré como en un lapso muy raro. Cuando iba de regreso a mi casa, busqué, busqué su cuenta de TikTok de Alejandra. ajá, Creí que ya estaba preparado para ver lo que tal vez podría estar ahí. Pero, pero no pude. Me dio muchísima ansiedad. ok. ¿Qué encontraste? Encontré a ella con, con su actual pareja. Y eso me dio mucha ansiedad. El ver cómo lo presumía, que me, me llegó a compararme en algún momento en que eso no lo hizo conmigo. En su cumpleaños le intenté hacer una transferencia, pero me la rebotaba. Al otro día intenté llamarle y, y, y sé que cambió sus cuentas, su teléfono, bueno, su número. Me sentí como una nada, me sentí muy ansioso. Ese día hace mucho que no lloraba tanto y sentía mi cuerpo como si mi cuerpo se quemara, como si hubiera perdido todo. Me sentía confundido. Ujú. Me volví a cortar y después me decepcioné de mí de volverlo a hacer. Y posteriormente, los otros días que siguieron, tomé un poco más de la dosis de los ansiolíticos hasta que me sintiera
como adormecido, porque no quería sentir esas sensaciones. Y ¿Cuánto te tomaste el de los ansiolíticos? 4 pastillas, el doble. Y, ¿Eh? y ya los días posteriores han estado mejor. Ya no tengo tanta ansiedad. Sí tengo, pero ya no tanto como esos días. ¿En dónde te cortaste, Eric? El brazo. ¿Qué sientes cuando lo ves? Me decepciona volverlo a hacer. ¿Crees que lo hiciste por el hecho de que el dolor físico aminorara el dolor emocional? Sí, el dolor físico me ayuda a sobrellevar mi dolor emocional. Me libera la ansiedad, ¿no? Cuando siento mucha ansiedad, siento como si tuviera fuego en el cuerpo, como si no pudiera expresar mis emociones, como si me sintieran a nada. Eso es como un shock a mi cuerpo que me hace como reaccionar y me baja todo esos malestares. Y también intenté, bueno, también hice ejercicios de respiración, lo del hielo. Escuché algunos audios de relajación. Todo eso lo hice. Pero ¿No funcionaron? no, no tanto como funcionó eso. Y cómo funcionaron las pastillas, bueno, los días posteriores. El hecho de haberla buscado era ¿para qué la buscaste? O sea, ¿para qué buscaste su red social? Quería escucharla, quería verla. Y pensaba que el verla ya no me iba a doler. Y el verla con alguien más ya no me iba a afectar. Ok. Pero como ese día fue un momento de, no sé qué me pasó ese día. Fue como un lapsus donde no sabía qué hacer. También eso me llevó a hacerlo. Todo empezó porque encontraste el lugar que querías visitar cerrado. Que ya no estaba. Entré como en una confusión, no sabía si, si me había equivocado de calle, si era ahí, recordaba el lugar, intentaba recordarlo. En algún momento pensé que lo había imaginado, pero no, porque ya lo había visto. Ok. Todo fue por ese lapso que tu cerebro fue como si fuera una esponja que no absorbía nada de lo de alrededor y buscabas como aterrizarlo con dolor físico. Sí, Ok. Cuando entras a perforarte, ¿qué sientes?
Me siento raro, nunca había ido. Y no sentí dolor. Y eso te orilló a buscar las redes sociales. Me sentía confundido ese día. Y aparte que sabía que algo pasaba. Quería buscarla, Sí. Con la esperanza de que, de verla nuevamente. ok, pero querías verla cómo. Porque tú ya sabías que tenía pareja. ¿Mm? Sí, ¿Tu esperanza era verla que no era feliz? no, me da gusto que lo sea. Ok, te da gusto por ella. Sí, creo que todos en la vida tienen derecho a cumplir sus sueños. Y su sueño de ella con alguna pareja era eso que tiene ahorita o lo que muestra en redes sociales. Sí, Ok, ella es feliz, pero tú no. sí, yo no. mm, Muy pocas veces me he sentido feliz. Ok. ¿Y crees que valga la pena, Eric, la felicidad de ella por la tuya? No. Hoy, hoy me volvieron a contactar dos personas que me vieron como estaba en el 2022. 2021 fue cuando fui contigo por primera vez. En el 2022 iba saliendo de todo eso, tenía más ánimos. Fue cuando volví a trabajar, cuando ya estaba mucho mejor. Creo que en el 2020 fue cuando fui contigo. Ajá. Y platiqué con ellas. Me ayudaron mucho en la cuestión de, son mayores que yo, mucho más grandes. Me ayudaron en la cuestión de contarme sus experiencias, platicar conmigo, como, como ellos lo veían, como su parte maternal. Uh-huh. Y hoy que las volví a encontrar, me vinieron a la mente todos esos recuerdos. Y sí, me preguntaron que cómo estaba. Les pregunté cómo, les dije cómo estaban estos días. Me hicieron exactamente la misma pregunta que me haces ahora. Y sé que no, que no merezco estar mal. Merezco también ser feliz. Okay. Ya vamos entendiendo como por dónde va el asunto. Mira, no es el hecho, creo que tienes una idea un poquito errónea como de que el amor es sacrificio y de que si tú la amas mucho, tienes que aguantar toda esta parte porque vale la pena. Y no lo critico porque al final de cuentas a lo mejor esa es tu forma de ver el amor, esa es tu forma en la que
¿A ti te gustaría que en algún punto alguien se sacrificara así por ti? Pero nadie merece el sacrificio de nosotros, de nuestra propia felicidad, para ser felices. Porque al final de cuentas, tú eres el que... Tu vida solo es tuya y no es de nadie más. Y todos te pueden decir que, bueno, mientras ella sea feliz, pues tú disfruta. Pero tú no vas a poder disfrutar nada de eso. Porque no es contigo con quien ella está eligiendo ser feliz. Y por más que tú la ames o por más que tú digas, esta fue una parte muy importante de mi vida, no puedes sacrificarlo tú. Y a lo mejor tú todavía tienes como ese pensamiento de en algún momento me va a buscar, en algún momento no van a funcionar las cosas y yo debo de estar para ella, pero no es así. Tú debes de estar para ti. Ya mucho tiempo pusiste por encima de tus prioridades a las demás personas. En este caso, pues son tus parejas. La vez pasada no te graduaste por la misma situación, no pudiste sacar el título, cosas por el estilo. Entonces, lo mejor es que no vuelva a pasar. No podemos estar siempre pensando en todos los demás, menos en nosotros mismos. Sí. Cuando te cortaste, ¿recuerdas qué pensamiento era lo que venía a ti? Mientras te cortabas, no cuando ya después, posterior. Mientras te cortabas. Yo no quiero volver a sentir esto. Esa ansiedad, ya no quiero volver a sentir como si se quemara mi cuerpo. No quiero volver a sentir como si no valiera la pena, como si no significaran nada. No quiero volver a sentirme tan insignificante. Ok. ¿Quién crees tú que le da el significado a nuestra propia vida? Nosotros mismos. Exactamente. ¿Qué tipo de vida quieres tú, Eric? Quiero sentirme pleno. Quiero sentir que lo que hago lo hago bien. Quiero que todo lo que está pasando y lo que pasó lo logre asimilar de la mejor manera. ¿Qué es lo que más sientes que te cuesta trabajo asimilar? Me duele muchísimo el hecho de sentirme tan insignificante en su vida. ¿En su vida de quién? De Alejandra. Ok. Porque para ti fue algo muy demasiado especial. Sí. Ok. Y tu cerebro, tu cuerpo te dice que de la misma manera deberías de ser tú para ella. No. Más bien, sé que no fue así, pero no lo logro asimilar. ¿Tú por qué crees que no logramos asimilar esa parte?
porque no aceptamos que ya fue, que se fue, que ya pasó. ¿Qué crees que nos falta para aceptar esa parte? Entendernos más. Entender más lo que siento, saber cómo expresar mis emociones ante las personas. ¿Ante quiénes? Ante todos. Saber ¿Y por qué tendríamos que expresárselos a todos? porque no sé cómo lidiar con las personas. No sé cómo expresarme o si es de la mejor manera que lo puedo hacer. Tenemos que ir paso a pasito. Primero, cómo expresar nuestras emociones a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, ahorita expresaste tus emociones. Bueno, la semana antepasada o la pasada, sí las expresaste. Y tu forma de expresar tus emociones fue dañándote a ti mismo. En algún momento de tu vida o de cuando entras como en esta parte de la crisis, te llegas tú mismo a decir, ¿te mereces esto? Sí, Okay. ¿Por qué sientes que lo mereces? porque le hice daño. ¿En qué le hiciste daño? En no estar como ella quería que estuviera para ella. ¿Cómo querías estar tú para ella? No sé, solo quería estar con ella. No sé cómo, en qué forma quería apoyarla, estar allí, escucharla, que me escuchara. ¿De qué forma le gustaba a ella que tú estuvieras? Que fuera un amor más romántico. Okay. ¿Y a ti te gusta el amor romántico? Sí, pero intenté no desbordarme con ella, no llevarlo al límite. ¿Por qué? Tenía miedo de dañarla y que me dañara. ¿Y qué pasó al final? Eso. ¿Te acuerdas que te hablé un poquito sobre el lenguaje del amor? Sí, Okay. ¿Lo vas a tratar de leer esta semana? Es un libro un poquito corto para que entiendas más o menos cómo está esta parte del amar. Muchas veces, o sea, casi siempre todos creemos como que sí sabemos amar o sí sabemos como entender esta parte de los lenguajes. Pero no.
no, es más complicado de lo que incluso nosotros creemos. El amar no solamente es te doy, y yo espero recibir a cambio lo mismo que yo te doy a ti. No, porque cada uno de nosotros tiene una diferencia o una idea del amor con conceptos completamente diferentes. Entonces, primero debes de entender como esta parte de lo que es el amor. No puedes decir que tú te mereces un castigo, puesto que los dos, se lastimaron. No podemos decir que solamente tú eres el culpable de toda, que engloba toda la situación de la relación, porque para que hubiera un culpable debe de haber una víctima. Y creo que Ale no fue tampoco una víctima. ¿Por qué? Porque ella tampoco se dio como el tiempo de procesar la ruptura y al final de cuentas te dijo, ¿sabes qué? Ya bye, pero hubo un reemplazo automáticamente de ti en la relación. Comparaciones, obviamente las vas a tener y las vas a estar haciendo, porque creo que es lo normal cuando nosotros buscamos las redes sociales de la otra persona para saber cómo está, pero realmente queremos saber qué ha pasado en su vida. Entonces tienes que ser bien sincero en esa parte contigo mismo, que lo que necesitabas era una respuesta de qué había sido de su vida ahora que ya no estabas tú en su vida de ella. Sí. A veces o somos nosotros los seres humanos tan complejos que cuando a nosotros nos duele algo o tenemos algún tipo de pérdida, defendemos mucho nuestro dolor. Sentimos que sin nuestro dolor no somos lo que somos. Y nos cuesta mucho trabajo soltarlo. Es como de, este es mío y nadie me lo quita porque se iría toda la esencia de lo que soy. Y siento que ese es tu caso. Que te cuesta trabajo como el soltar a Ale por el hecho de que fue tu etapa donde estabas a lo mejor o te sentías más feliz, por así decirlo. Sí, también lo he pensado así. Entonces, tenemos que ver cómo buscar nuevamente una felicidad, pero que no sea momentánea, porque tu felicidad de ese tiempo dependía completamente de cómo estaba la relación con ella. Si ustedes estaban enojados, a lo mejor por tu cabeza pasaban muchas ideas de y si me termina, y si pasa esto, y si pasa aquello, y eso es estar como en un estado de alerta constante, y eso tampoco es bueno. Y lo que necesitamos es que la felicidad no sea momentánea. ¿Sientes que te salían mejor las cosas cuando estabas con ella? Mucho mejor. ¿Tú por qué crees que nuestro cerebro asimila eso así? Porque se liberan más químicos en el cerebro. Exactamente. La dopamina, las endorfinas, o sea, muchas de estas sustancias se generan a base de la felicidad. Pero no todas son del todo buenas. Más si estás en un estado de alerta constante. Y creo que eso es como lo que te pasaba a ti. Y dejabas de disfrutar la relación porque estabas pensando en qué momento me va a terminar o en qué momento no voy a hacer
lo suficiente para ella. Sí. Y a lo mejor tu mayor miedo ya se te cumplió, pero eso no quiere decir que sea el fin de muchas cosas, sino que se tiene que enfocar a una manera diferente de ver las cosas. Pero para eso sí necesito que tú pongas como mucho de tu parte de soltar el dolor. Te lo juro que yo entiendo. El aferrarnos a alguien siempre es porque sentimos que es nuestra mejor etapa de la vida, que todas las cosas nos salían bien y que yo tuve la culpa de todo lo que pasaba en la relación. Porque en algún punto así te lo hicieron ver, que tú eras el culpable de todo. Y creo que al final es como lo que te dice Ale, como de todo iba bien si no me hubieras abandonado cuando necesitaba el tiempo y la atención necesaria con toda esta parte de la operación. Sí. Pero si hubiera ido tan bien, no hubiésemos llegado como a la parte de la ruptura. Uh-huh. Esa es como la partecita que tú debes de ir entendiendo. Que la relación ya estaba mal, o sea, ya tenía sus fracturas y eso es lo que provocó que al final de cuentas después terminaran, pero fue situación de dos, no solamente tuya. Okay. Después de que ves sus redes sociales y que ya entres como en este lapso de crisis, ¿qué pasaba por tu cabeza? Después de que pasó, seguía pensando en ella. Le daba vueltas a muchas cosas que pasaron. Me preguntaba por qué no había hecho lo mismo conmigo. Después, el trabajo me ayudó mucho. El hacer actividades, el hacer esfuerzo físico, las pastillas también. Y hay algo que me ayuda mucho, pero no sé si sea bueno. A ver, ¿qué es? Es una serie de televisión. No sé por qué me ayudan, pero siempre me sube mucho el ánimo volver a verla. ¿Qué ves en particular? La serie de Doctor House. Ok. ¿Qué sientes, por así decirlo, cuando la ves? Él tiene el control. Nos habla de una persona muy narcisista. Manipuladora, eso sí, súper inteligente, porque si no, no podría ser narcisista ni manipulador. Pero en tu cabeza o de repente llegas a decir, a sentir admiración por este personaje. No, ¿Qué llegas a sentir por este personaje? por el personaje admiro su inteligencia. Ajá. Me gusta sarcasmo que manejan en la serie. No solo de él, sino de los personajes. Me gusta la historia y me sube el ánimo ver de nuevo la historia. No solamente el personaje.
que por... Sí, es que no funcionarían si nada más fuera nada más Doctor House. Tendría que, o sea, para que él funcione tiene que haber como todo este elenco que siga a lo mejor su humor negro y que se ofenda. Sí. Ok. ¿Qué entiendes de los apegos, Eri? Hasta ahora que no es muy bueno tener apegos emocionales. Ok. ¿Has sentido o has tenido algún apego fuerte hacia algo? ¿Hacia algo? Hacia mis cosas. Soy Okay. muy celoso con mis cosas, con mis guitarras, más. Okay. Si un pantalón ya no te queda, pero es tu favorito, ¿lo tiras, lo donas, lo vendes Lo o guardo. ahí lo dejas? Y supongo que tu closet está lleno de para cuando me quede. No, de recuerdos. Bueno, pantalones no. Okay. Tengo una playera, el cabello que me corté hace un montón. Si te das cuenta, tus recuerdos, o sea, tu apego lo tienes más desde la parte de los recuerdos. Sí, Si tiras alguna de esas playeras, ¿sientes que los recuerdos se van? siento que algo se va de mí. Los recuerdos no, Okay. pero Si algo se va de ti, ¿tú qué crees que significa? no sé. No me he puesto a pensarlo de esa manera. Ok, vamos a tratar de pensarlo de esa manera. Si algo se va de nuestra vida, ¿para qué sería? Porque tal vez ya no lo necesitamos. ¿Y qué más? Porque debemos cambiar. Ahora aterricemos en el concepto tuyo. Si Ale se fue, ¿es porque ya no la necesitabas? No. Ok. Fue para que entendieras diferente el concepto del amor. No, pero estoy aprendiendo. ¿Tú qué crees que es lo que tú necesitas para soltar a las personas? Es algo muy difícil. Para soltarlas. No apegarme tanto a ellas en su momento.
¿Qué meta tienes, Eric? Ser el mejor en mi trabajo y ser una mejor persona cada día. Ok. ¿Cómo te va en el trabajo? Muy bien. ¿Leíste un poquito sobre el estoísmo? No, no he leído. Ah, es cierto, ni se me olvidó leer. Se me olvidó que me habías dejado leer. No, no lo leí. Ok. Necesito que, mira, te voy a mandar una imagen. Te la mando, la observas y me dices más o menos qué entiendes. Chécala, por favor. Te doy 5 minutos, la lees, le entiendes un poquito y ahorita te vuelvo a marcar, ¿vale? Está bien.
entendiste la imagen? Ser más enfocarnos en nosotros mismos, tener objetivos más claros, siempre con la razón, no posponer las cosas, nuestras metas más claras, más tangibles. Y si te das cuenta, como que el punto o el que está hasta arriba nos dice que son más valor a lo que tenemos y menos a lo que creemos que nos falta. Este es el que quiero que tú entiendas bien. Valora lo que tienes y no a lo que te hace falta. Porque en estos momentos tú sientes que lo que te hace falta es Ale para ser feliz. Pero estás dejando de lado todo lo que tú eres. Así regresar a ella, así la tuvieras a un lado tuyo, sería muy complejo y muy complicado que bajara por completo la ansiedad, porque todo dependería de si ella está bien, de buen humor o de mal humor. Sí. Le damos como, para el ser humano es más fácil ceder nuestras emociones hacia los demás que aceptar lo que nosotros estamos haciendo. Sí. ¿Qué es lo que necesito, Eric? Que tú hagas una pequeña introspección. Va a doler. No, te lo juro que esto sí duele mucho. Pero quiero que hagas una pequeña introspección en ti mismo de decir, ¿qué es lo que quiero realmente para mí? ¿Y qué es lo que realmente necesito? Acuérdate que querer y necesitar son dos conceptos diferentes. Sí. Y debes de entender el separar estas dos partes. ¿Qué quiero y qué necesito? Porque, por ejemplo, todos necesitamos comer, dormir, a lo mejor bañarnos, respirar. O sea, esas son necesidades básicas, lo que nosotros necesitamos. Pero, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? Una pareja para sentirme bien, estar rodeado de personas, o realmente no quiero ni siquiera estar rodeado de personas, no quiero esto, no quiero aquello. ¿Qué es lo que tú quieres? Sí. Entonces, eso es lo que yo quiero que ahorita tú trates como de ver y de entender. ¿Qué quiero y qué necesito? No necesitas castigarte. Algo que sí tú debes de tener claro ahí es que no necesitas castigarte. No es justo para ti, por respeto a ti y a tu propio proceso. Porque solamente tú sabes lo que te ha costado llegar hasta aquí, llegar hasta el punto en el que ya no necesitabas tanto ansiolítico, llegar al punto en el que ya entendías cómo veías las cosas de una manera diferente. Son pasitos hacia atrás, sí, que todos lo tenemos, sí, también todos lo tenemos, pero no es algo que nos merezcamos. No es algo que tú te merezcas. Y más que nada tienes que tener respeto por ti mismo. De entender que si no está, pues no está. No podemos obligar a las personas, ¿no? Y no podemos obligarnos a nosotros mismos a ver, a ver a las personas de una manera diferente de lo que son. Ajá. Okay. Entonces, eso es lo que yo quiero que tengas ahorita claro, que tú lleves a entender como esta parte, que llegues y digas, ok, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, para mejorar para mí, para mejorar para ti mismo, para que tú te sientas con una mejor presencia ante ti mismo, no ante los demás. Ante los demás, créeme, eso pasa a segundo término. Y eso es lo que nos tenemos que enfocar ahorita, en nosotros mismos, para nosotros mismos. Y
trata como de entender como todo este concepto del estoísmo para que veas como por dónde vamos a ir viendo, porque ya tienes toda la información, tienes tus bajas, como cuando tienes crisis, qué es lo que puedes hacer, pero necesitamos ya que salgas como de esta parte de la crisis. ¿Qué sigue aparte de eso? ¿Qué más? ¿A poco mi propósito en la vida solamente es sentirme mal, trabajar y esperar que pase el tiempo? Para ningún ser humano eso sería vida. Ok. Entonces es lo que vamos a tratar de hacer, de Sí. entender cómo esta parte, entender qué necesitamos y qué no necesitamos, para que nosotros poco a poco podamos ir entendiendo como los conceptos de nuestra propia vida, no los conceptos que nos dan en la escuela, no en las demás personas, porque nadie sabe lo que tú estás pasando, ni lo que tú estás viviendo, ni cómo lo estás experimentando más que tú mismo. Sí. Y eso es lo que tienes que ir viendo poco a poquito, ¿vale? Vale. Semana, ¿cómo sientes tú que fue? ¿Fue pesada en cuanto a la ansiedad o bajó un poco? ¿Cómo, si pudiste dormir? ¿Cómo te sentiste en esa parte? Hace una semana me da miedo entrar a mi cuarto. Ahorita estoy bien, estoy mejor. Digo que me ayudó mucho volver a platicar con esas personas, volver a iniciar a ver la serie, no sé, de alguna forma me ayudó. Me siento más tranquilo. Ahorita no he tomado tanto medicamento y me siento bien. Esperaba mucho la sesión. Necesitaba entender mejor, procesar mejor lo que pasó. Lo que ahorita debes de entender es que es normal, los bajones emocionales son completamente normal, y entender que tu dolor es tuyo. Y por eso lo abrazas tan fuerte, por eso te cuesta tanto trabajo soltarlo. Sientes que sin ese dolor no eres tú. Y que ese dolor es el que te está haciendo sentir que estás viviendo. Tu propósito ahorita en la vida es seguir sintiendo ese dolor. Pero está bien soltarlo. Sí. Pero al soltarlo, también tenemos que soltar apegos hacia muchas personas. Y siento que lo que tú estás buscando es desilusionarte por completo de ella. Para soltarla. Pero al que le va a doler es a ti, Eric. Si quieres tomar ese método, al que le va a doler es a ti. Y te va a doler muchísimo. O quieres soltarla bien y por la paz, tranquilo, y decir, ok, no se pudo, no se dio, hice todo lo posible. O a lo mejor y tú mismo dices, es que no hice todo lo posible. Yo te daba para más. Esta relación daba para más. Sí, pero en tiempo y forma. Ahorita ya ni el tiempo ni la forma. Y no podemos obligar a nada ni a nadie. Sí, sí lo entiendo. No podemos irnos de una relación odiando a la persona. A veces nuestro cerebro nos dice, es la única forma que tú vas a entender. Pero no hay, tú puedes entender de diferentes maneras. No te tiene que doler. Así de feo, no te tiene que doler. Y es lo que queremos evitar. Que te duele que caigas como en ese lapso de crisis o en estos hoyos, porque el que se lastima eres tú. Y más porque ya hay un dolor físico. O sea, sí es normal que nuestro cerebro nos diga, salta al frío, que te duela, que hagas esto, que hagas aquello, pero no es justo para tu propio bienestar, para tu propio proceso.
no es justo llevarlo así. Sí, sí te entiendo. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer esta semana. Si llegas a tener un momento de crisis nuevamente, me escribes y vemos cómo solucionamos en ese momento. Vale. Está bien. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, ya todo por hoy y te veo la próxima semana. Gracias, que tengas bonita tarde.